¿Qué sucede cuando una anciana de 78 años enfrenta casi $4.000 en multas de estacionamiento y se niega a pagarlas? En el Tribunal Municipal de Providence, Rhode Island, Eleonora Griffin cometió una infracción que cambiaría la vida de cientos de niños. Lo que el juez Caprio descubrió ese día se volvió viral en todo el mundo. Y cuando escuches la razón detrás de esas multas, no podrás contener las lágrimas. Quédate hasta el final, porque lo que sucede después restaurará tu fe en la humanidad. Era una mañana fría de noviembre cuando Eleonora Griffin, de 78 años, entró lentamente al tribunal, arrastrando un pequeño bolso de tela desgastado. Su cabello gris estaba recogido en un moño sencillo. Llevaba un suéter de lana color beige, con algunos hilos sueltos y unos pantalones que habían visto mejores días. Sus zapatos ortopédicos hacían un sonido suave contra el piso de mármol mientras caminaba con una ligera cojera hacia el estrado. No había abogado a su lado. No había familia esperándola en las bancas. Solo ella, una mujer mayor con la espalda encorvada por los años y una mirada que mezclaba cansancio con una extraña serenidad. Los asistentes del tribunal intercambiaron miradas cuando revisaron su expediente. 47 multas de estacionamiento sin pagar. 47. El monto total ascendía a $3.850. Una suma devastadora para cualquier persona mayor viviendo con pensión mínima. El secretario del tribunal anunció el caso con voz monótona, como había hecho 1000 veces antes, pero esta vez había algo diferente en el ambiente. Algunos de los presentes en la sala murmuraban entre sí, preguntándose qué clase de persona acumularía tantas multas deliberadamente. Entonces apareció él. El juez Frank Caprio, a sus 80 años, caminó hacia el estrado con esa característica dignidad que lo había convertido en una leyenda viviente en Providence. Su cabello plateado brillaba bajo las luces fluorescentes del tribunal, y sus ojos compasivos, enmarcados por arrugas que contaban historias de 37 años en el estrado, observaron cuidadosamente a la anciana que estaba frente a él. Se acomodó en su silla, se quitó las gafas por un momento, las limpió con un pañuelo que sacó del bolsillo de su toga, y las volvió a colocar en su lugar. Era un gesto que había repetido miles de veces, un ritual que le daba un segundo para leer no solo los papeles frente a él, sino el alma de las personas que comparecían en su tribunal. «Buenos días, señora Griffin», comenzó el juez Caprio, con su característico tono cálido pero serio. «Veo aquí que tiene 47 multas de estacionamiento sin pagar. Eso es bastante inusual. ¿Puede explicarme qué está sucediendo?» Eleonora asintió con la cabeza. Sus manos temblorosas sujetaban con fuerza el bolso. «Sí, su señoría. Lo sé. Lo siento mucho». El juez Caprio se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos sobre el escritorio. «Señora Griffin, antes de continuar, necesito entender algo. Estas 47 multas no fueron acumuladas a lo largo de muchos años. Según veo aquí, todas fueron emitidas en los últimos 12 meses. ¿Es correcto?» «Sí, señor», respondió Eleonora con voz apenas audible. «Y veo también que todas, absolutamente todas estas multas, fueron recibidas en las mismas 4 o 5 calles, todas en vecindarios de bajos ingresos de la ciudad». El juez hizo una pausa, observando cuidadosamente la reacción de la anciana. «¿Qué estaba haciendo ahí, señora Griffin? ¿Por qué visitaba esos lugares tan frecuentemente?» La sala quedó en silencio. Podía escucharse el zumbido del sistema de aire acondicionado, el crujir ocasional de alguien moviéndose en las bancas de madera. Todos esperaban una explicación. Drogas, tal vez, o algún negocio ilícito. En la mente de muchos presentes, no había otra razón lógica para que una anciana respetable acumulara tantas multas en los barrios más pobres de la ciudad. Eleonora bajó la mirada, y por un momento pareció que no iba a responder. Entonces, con una voz que temblaba ligeramente pero que llevaba en sí una fuerza inquebrantable, comenzó a hablar. «Su señoría, fui bibliotecaria escolar durante 32 años. Me retiré hace 15 años cuando cumplí 63. Pensé que iba a disfrutar de mi jubilación, ya sabe, viajar un poco, visitar a mis hermanas en otros estados, leer todos los libros que nunca había tenido tiempo de leer». Hizo una pausa, y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Pero un día, 6 meses después de jubilarme, leí en el periódico que habían cerrado las 3 últimas bibliotecas públicas en los vecindarios de bajos recursos.
Recortes presupuestarios, decían. Optimización de recursos. El juez Caprio se quitó las gafas nuevamente, pero esta vez no fue para limpiarlas. Era un gesto que hacía cuando algo lo conmovía profundamente. Pero amigos, lo que Eleonora reveló después dejó a todos en la sala completamente sin palabras. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, porque lo que viene a continuación te hará llorar. Verá, su señoría, continuó Eleonora. Yo crecí pobre, tan pobre que a veces no teníamos comida en casa. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años, y mi madre trabajaba limpiando casas 16 horas al día, solo para mantenernos con vida a mis 3 hermanos y a mí. No teníamos televisión, no teníamos radio, no teníamos nada, pero teníamos la biblioteca pública a 3 cuadras de nuestra casa. La voz de Eleonora se volvió más fuerte, más apasionada, como si estuviera reviviendo cada momento de su infancia. Había una bibliotecaria allí, la señorita Harriet Thompson. Ella vio algo en mí, algo que ni yo misma sabía que existía. Me dejaba quedarme después del horario de cierre. Me daba libros que otros habían devuelto dañados para que me los llevara a casa. Me enseñó a soñar, su señoría. Me enseñó que una niña pobre del lado malo de Providence podía convertirse en alguien. Los libros me salvaron de las calles, me salvaron de repetir la vida de mi madre, me salvaron de rendirme. El juez Caprio asintió lentamente, comenzando a comprender hacia dónde se dirigía esta historia extraordinaria. Cuando cerró la última biblioteca en esos vecindarios, Eleonora continuó, ahora con los ojos brillantes, no solo por las lágrimas, sino por una determinación férrea. Pensé en todos esos niños, niños como yo había sido, niños que quizás tenían hambre de historias, de conocimiento, de una ventana hacia un mundo mejor, y no pude soportarlo. No pude simplemente quedarme sentada en mi apartamento sabiendo que esos niños no tenían lo que yo tuve. ¿Qué hizo, señora Griffin?, preguntó el juez Caprio, aunque por la expresión en su rostro ya comenzaba a imaginarlo. Tomé mis ahorros, respondió Eleonora, $3.200 que había guardado durante años, y compré una vieja camioneta Ford del año 1998. Estaba oxidada. El motor hacía ruidos extraños, pero funcionaba. Y entonces la convertí en algo especial. ¿En qué la convirtió?, preguntó el juez, aunque la sala entera ya estaba al borde de sus asientos. En una biblioteca rodante, su señoría. Una biblioteca sobre ruedas. Un murmullo recorrió la sala. Algunos de los presentes se inclinaron hacia adelante, queriendo escuchar cada palabra. El secretario del tribunal, un hombre de 50 años que había visto de todo en ese lugar, sintió un nudo en la garganta. Eleonora explicó cómo había transformado su camioneta. Quitó los asientos traseros. Instaló estanterías de madera que construyó ella misma con la ayuda de un vecino carpintero. Comenzó a comprar libros en ventas de garaje, en tiendas de segunda mano, pedía donaciones a sus antiguas colegas bibliotecarias. Poco a poco, libro por libro, su camioneta se llenó de tesoros literarios. Empecé con 230 libros, recordó con una pequeña sonrisa. Ahora tengo más de 2000, libros de todo tipo, cuentos para niños pequeños, novelas juveniles, libros de ciencia, de historia, de arte. Cada libro que encuentro es como rescatar a un amigo abandonado y darle un nuevo hogar. El juez Caprio se puso de pie, algo inusual durante un procedimiento. Caminó hacia el borde del estrado, mirando directamente a Eleonora. Señora Griffin, me está diciendo que durante los últimos 12 años usted ha estado operando una biblioteca móvil de forma voluntaria en los vecindarios más necesitados de Providence. Sí, su señoría. 12 años. Todos los días, llueva o haga sol. En verano bajo el calor sofocante. En invierno con el frío que me congela los huesos. Me estaciono en diferentes calles, 2 o 3 horas cada día. Los niños saben dónde encontrarme. Tienen mi calendario. Lunes en la calle Broad, martes en la avenida Prairie, miércoles en Elmwood. ¿Y las multas?, interrumpió el juez Caprio, comprendiendo finalmente. Las multas fueron porque excedía el tiempo permitido de estacionamiento, admitió Eleonora. El límite es 1 hora, pero los niños... Oh, su señoría, los niños no querían irse. Me suplicaban que les leyera un libro más, un capítulo más. Había una pequeña niña, Marisa, tenía 7 años cuando la conocí.
Me pedía que le leyera el mismo libro una y otra vez. Charlie y la fábrica de chocolate. Lo leímos juntas 27 veces en 6 meses. Ahora tiene 14 años y quiere ser escritora. ¿Cómo podía decirle que no? ¿Cómo podía irme cuando sus ojos brillaban con tanta magia? La sala del tribunal estaba completamente silenciosa ahora. No había murmullos, no había movimientos. Incluso el oficial de policía que custodiaba la puerta se había quitado las gafas de sol para secarse los ojos discretamente. Eleonora sacó algo de su bolso, un cuaderno grueso y gastado, con las esquinas dobladas y la cubierta manchada. Llevo un registro, su señoría, de cada niño que visita mi biblioteca. Sus nombres, sus edades, qué les gusta leer, qué libro les cambió la vida. El juez Caprio extendió la mano. ¿Puedo verlo? Eleonora le entregó el cuaderno con manos temblorosas. El juez lo abrió con cuidado, como si estuviera sosteniendo un documento sagrado. Y en cierto modo, lo era. Página tras página, escritas con una letra temblorosa pero clara, había nombres. Miles de nombres. Junto a cada nombre, notas. Marcus, 9 años. Le encantan los dinosaurios. Leyó su primer libro completo el 14 de marzo. El Rey Dinosaurio. Ahora lee 2 libros por semana. Amelia, 11 años. Perdió a su madre el año pasado. Los libros de poesía la ayudan. Escribió su primer poema el 23 de junio. Es hermoso. El juez Caprio pasó página tras página, su expresión volviéndose cada vez más conmovida. Señora Griffin, dijo con voz ronca, ¿cuántos nombres hay aquí? 1847 niños, respondió Eleonora sin necesidad de consultar el cuaderno. Conocía ese número de memoria. 1847 vidas pequeñas que han pasado por mi biblioteca sobre ruedas. Este sería el momento que cambiaría todo. Por primera vez en la historia de ese tribunal, el juez Caprio hizo algo absolutamente extraordinario. Señora Griffin, comenzó el juez, y había algo diferente en su voz ahora. No era la voz del juez, era la voz de un padre, de un abuelo, de un ser humano profundamente conmovido. Usted vino aquí hoy esperando pagar $3.850 en multas o enfrentar consecuencias más severas. Vino preparada para aceptar su castigo porque, según la ley, violó las ordenanzas de estacionamiento de esta ciudad 47 veces. Eleonora asintió, preparándose para lo peor. Pero antes de proceder, continuó el juez Caprio, necesito preguntarle algo. Usted ha ayudado a 1847 niños a descubrir el amor por la lectura. Ha dedicado 12 años de su vida, su pensión, su salud, su tiempo. ¿Cuánto dinero ha recibido por este servicio? Eleonora pareció confundida por la pregunta. ¿Dinero? Ninguno, su señoría. Nunca cobré nada. Los libros son gratis, siempre han sido gratis. Así es como debe ser una biblioteca. ¿Y cuántos de esos 1847 niños mejoraron académicamente gracias a su ayuda? Eleonora se sonrojó ligeramente. Bueno, no me gusta presumir, pero llevo registro de eso también. 340 niños mejoraron sus calificaciones significativamente. 89 de ellos fueron aceptados en universidades. Algunos recibieron becas completas. 3 de ellos ahora son maestros. El juez Caprio cerró el cuaderno con cuidado y se lo devolvió a Eleonora. Luego hizo algo que nadie en esa sala olvidaría jamás. Bajó del estrado, algo completamente inusual e inesperado. Caminó directamente hacia Eleonora Griffin, y frente a todos los presentes, frente a las cámaras del tribunal, frente a Dios y a la ley, se arrodilló. Un jadeo colectivo llenó la sala. El secretario del tribunal dejó caer su pluma. Los asistentes se pusieron de pie instintivamente. Señora Griffin, dijo el juez Caprio desde su posición arrodillada, mirando hacia arriba a esta mujer extraordinaria. El que debería estar siendo juzgado aquí soy yo, y todos nosotros en esta ciudad, en este estado, en este país, que permitimos que se cerraran bibliotecas en los vecindarios que más las necesitaban. Usted no cometió un crimen. Usted expuso nuestro crimen, nuestro fracaso colectivo. Se puso de pie con cierta dificultad, sus 80 años haciéndose sentir, pero su dignidad intacta. Regresó al estrado y golpeó el mazo una vez. Señora Eleonora Griffin, después de revisar cuidadosamente su caso, este tribunal determina lo siguiente.
Todas las 47 multas quedan completamente anuladas. No pagará ni un centavo. Los aplausos estallaron en la sala, pero el juez levantó la mano pidiendo silencio. No he terminado. Además, la nombro oficialmente embajadora cultural honoraria de la ciudad de Providence. Y ahora mismo, desde este estrado, voy a hacer algo que tal vez exceda mis poderes como juez, pero que mi conciencia exige. Sacó su teléfono celular personal, algo completamente inusual en pleno tribunal. Marcó un número. La sala entera podía escuchar cuando alguien contestó. Oficina del alcalde. ¿En qué puedo ayudarle? Habla Frank Caprio. Necesito hablar con el alcalde ahora mismo. Es urgente. No, no puede esperar. Ahora. Hubo una pausa, y entonces la voz del alcalde se escuchó a través del altavoz del teléfono. Frank, ¿qué sucede? ¿Estás en medio de un caso? Sí, y es el caso más importante que he manejado en mis 37 años como juez. Necesito que escuches esto. El juez Caprio procedió a contar la historia de Eleonora. Cada detalle, cada niño, cada libro, cada sacrificio. Cuando terminó, hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente, el alcalde habló, y su voz también sonaba emocionada. Dale mi número personal a esa señora. Quiero reunirme con ella mañana mismo. Y Frank, gracias. Gracias por recordarnos qué es lo realmente importante. El juez colgó y miró a Eleonora. Señora Griffin, además de anular todas sus multas, voy a asegurarme personalmente de que reciba un permiso especial de estacionamiento gratuito para toda la ciudad. Podrá estacionarse donde sea necesario, por el tiempo que sea necesario, para continuar su increíble trabajo. Eleonora se cubrió la cara con las manos, su cuerpo temblando con sollozos de alivio y gratitud. Una mujer joven en las bancas del público se puso de pie. «Disculpe, su señoría», gritó. El juez Caprio la miró. «¿Sí? Yo soy Yasmín. Conocí a la señorita Ellie cuando tenía 10 años. Estaba en camino de abandonar la escuela. Me juntaba con las pandillas del barrio. Ella me dio un libro llamado Yo soy Malala. Cambió mi vida. Ahora estoy en mi segundo año de universidad estudiando trabajo social. Por favor, déjeme testificar. Por favor». El juez asintió. «Adelante». Yasmín bajó corriendo, lágrimas cayendo por sus mejillas. Se paró junto a Eleonora y tomó su mano. «Señorita Ellie me salvó la vida. Literal y completamente. Yo iba por mal camino. Mi hermano mayor estaba en prisión. Mi hermana estaba embarazada a los 15. Yo pensaba que ese era mi destino también. Pero la señorita Ellie me enseñó que podía escribir mi propia historia. Me prestó libros sobre mujeres fuertes, sobre personas que superaron la pobreza. Se sentaba conmigo en su camioneta, a veces por horas, solo hablando sobre mis sueños. Cuando dije que quería ir a la universidad pero que era imposible, ella me ayudó a llenar las solicitudes de becas. Me consiguió libros de preparación para los exámenes. Nunca, ni una sola vez, me hizo sentir como una carga o una pérdida de tiempo. Entonces comenzó algo extraordinario. Uno por uno, personas en la sala del tribunal se pusieron de pie. Un joven de unos 20 años. Yo también. La señorita Ellie me enseñó a leer cuando tenía 9 años. Todos se habían rendido conmigo, pero ella no. Una madre con un bebé en brazos. Mi hijo mayor aprendió a amar los libros gracias a ella. Ahora está en la escuela de medicina. Un anciano en la última fila. Mi nieto. Ella lo ayudó cuando nadie más lo hacía. La sala se transformó en un coro de testimonios, cada uno más conmovedor que el anterior. El juez Caprio tuvo que pedir orden, pero su propia voz se quebraba al hacerlo. «Señora Griffin», dijo finalmente, cuando la sala se calmó, «está claro que usted no es una criminal, es una heroína, y esta ciudad tiene una deuda impagable con usted. Pero amigos, lo que sucedió después de que ese video se hiciera viral cambió no solo la vida de Eleonora, sino la de miles de niños en todo el país. Dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y comparte esta historia porque todos necesitan conocerla». La audiencia terminó, pero lo que sucedió en esa sala de tribunal no terminó ahí. Alguien en la audiencia había grabado todo el procedimiento en su teléfono celular. Para la noche, el video estaba en YouTube. En 24 horas, tenía 1 millón de vistas. En una semana, 75 millones de personas en todo el mundo habían visto la historia de Eleonora Griffin
y su biblioteca sobre ruedas. Las donaciones comenzaron a llegar. Primero fueron $100 de una maestra jubilada en California, luego 500 de una librería en Texas. Una editorial importante en Nueva York anunció que enviaría 1000 libros nuevos gratis. Otra editorial se unió, y otra. En 2 semanas, Eleonora tenía más de 15.000 libros nuevos esperándola en su pequeño apartamento. Pero eso fue solo el comienzo. Un empresario millonario en Silicon Valley vio el video y llamó personalmente a Eleonora. Le dijo que había crecido pobre también, que las bibliotecas habían salvado su vida, igual que la de ella. Le ofreció comprarle una camioneta nueva, grande, con aire acondicionado para el verano y calefacción para el invierno. No solo eso, dijo, sino que financiaría la creación de un fondo especial. El alcalde de Providence cumplió su promesa. Se reunió con Eleonora y no solo le dio el permiso especial de estacionamiento, sino que declaró un día oficial en su honor. El 15 de noviembre sería conocido como el Día de Eleonora Griffin, en Providence. La ciudad le otorgó un pequeño salario como embajadora cultural, suficiente para que no tuviera que preocuparse por dinero nunca más. Pero quizás lo más hermoso fue lo que sucedió 6 meses después. Una fundación sin fines de lucro contactó a Eleonora con una propuesta extraordinaria. Habían recaudado $12 millones en donaciones inspiradas por su historia. Querían crear las Bibliotecas de Eleonora, un programa nacional de bibliotecas móviles. Le preguntaron si estaría dispuesta a ser la directora honoraria y ayudar a entrenar a otros para hacer lo que ella había hecho. Eleonora aceptó. Y así, en el transcurso del siguiente año, 150 bibliotecas móviles fueron lanzadas en 35 estados. Cada una operada por voluntarios apasionados, muchos de ellos maestros jubilados como Eleonora, que no podían quedarse quietos sabiendo que había niños sin acceso a libros. Un año después del día de su audiencia, hubo una ceremonia especial en Providence. Miles de personas se reunieron. Eleonora llegó en su nueva camioneta biblioteca, decorada con los dibujos de los niños que la adoraban. La camioneta estaba cubierta de pegatinas con mensajes de amor. Gracias, Miss Ellie. Tú cambias vidas. Los libros son magia. Pero lo que hizo que Eleonora finalmente se derrumbara en lágrimas fue esto. 847 niños, y sus familias formaron un círculo alrededor de su camioneta. Cada niño sostenía un libro, el libro que había cambiado su vida, el libro que Eleonora les había dado. Y juntos sostenían una pancarta enorme que decía: «Gracias, Miss Ellie, por no rendirte con nosotros». El juez Frank Caprio estaba allí también. Se acercó al micrófono y habló con esa misma voz que había conmovido a millones en el video viral. Eleonora Griffin no vino a mi tribunal como una criminal. Vino como un recordatorio de que las leyes existen para servir a la humanidad, no al revés. Ella violó una ordenanza de estacionamiento, sí, pero respetó una ley mucho más alta. La ley del amor, la ley de la compasión, la ley que nos dice que debemos cuidar a nuestros niños, a los más vulnerables, a los que la sociedad a menudo olvida. Hizo una pausa, mirando a Eleonora con profundo respeto. En mi tribunal, he visto miles de casos, he visto criminales y víctimas, he visto culpables e inocentes, pero nunca, en 37 años, había visto a alguien como Eleonora. Ella nos enseñó que el verdadero crimen no es exceder el tiempo de estacionamiento. El verdadero crimen es ver a un niño sin acceso a la educación, a los sueños, a la esperanza, y no hacer nada al respecto. La multitud estalló en aplausos que duraron varios minutos. Cuando finalmente fue el turno de Eleonora de hablar, subió lentamente al podio, sus 79 años pesando más que antes, pero su espíritu más fuerte que nunca. Miró a la multitud, a los niños que había ayudado, a las familias que había tocado, al juez que había visto su corazón cuando otros solo veían infracciones. Cuando era niña, comenzó con voz suave pero firme. Mi familia era tan pobre que a veces pasábamos días sin comida. Recuerdo noches en las que mi estómago dolía tanto por el hambre que no podía dormir. Pero había algo que dolía más, el sentimiento de no importarle a nadie, de ser invisible, de ser solo otra niña pobre en un mundo que no tenía tiempo para niños como yo. Se detuvo, secándose las lágrimas con un pañuelo que sacó de su manga.
Pero entonces conocí a la señorita Harriet Thompson en la biblioteca. Ella me vio. Realmente me vio. No vio a una niña sucia con ropa vieja. Vio a una niña que amaba las historias, que soñaba con mundos mejores, que tenía hambre no solo de comida, sino de conocimiento, de esperanza, de un futuro diferente. Su voz se hizo más fuerte. La señorita Thompson me dio algo más valioso que comida. Me dio la creencia de que yo importaba, de que mi vida tenía valor, de que podía ser más que mis circunstancias. Y cuando cerré esa última biblioteca hace 12 años, pensé en todos los niños que nunca conocerían a su propia señorita Thompson. Niños que nunca sabrían que tienen valor, que tienen potencial, que tienen un futuro brillante esperándolos. Miró directamente a los 847 niños. No hice nada especial. Solo les presté libros. Solo me senté con ustedes en una camioneta vieja y leímos juntos. Pero ustedes, mis queridos niños, ustedes hicieron la parte difícil. Ustedes eligieron leer cuando podían haber elegido otras cosas. Ustedes eligieron soñar cuando el mundo les decía que se conformaran. Ustedes eligieron creer en ustedes mismos cuando otros no lo hacían. Yo solo les mostré la puerta, pero ustedes fueron lo suficientemente valientes para cruzarla. El silencio en ese parque era absoluto. Ni un niño se movía, ni un adulto respiraba fuerte. Todos estaban suspendidos en el momento, en las palabras de esta mujer extraordinaria. Si mi historia les enseña algo, continuó Eleonora, que sea esto: nunca son demasiado viejos para cambiar el mundo. Nunca son demasiado pobres para ser ricos en amor. Y nunca, jamás, subestimen el poder de un solo acto de bondad. Yo solo tenía una camioneta vieja y algunos libros usados. Pero miren lo que eso se convirtió. Miren las vidas que tocamos juntos. Señaló a Marcus, ahora un adolescente alto y delgado, de pie en la primera fila. Marcus me dijo hace 6 años que quería ser paleontólogo. Su familia pensaba que estaba loco. ¿Un niño de un barrio pobre obsesionado con dinosaurios? Pero Marcus leyó todos los libros sobre dinosaurios que pude encontrar. Y el próximo año irá a la universidad con una beca completa para estudiar paleontología. Marcus estaba llorando, pero sonriendo también. Y Amelia, continuó Eleonora, señalando a una hermosa joven con aparatos en los dientes, que perdió a su mamá cuando tenía 11 años. Amelia encontró consuelo en la poesía. Ahora escribe sus propios poemas, y son tan hermosos que me hacen llorar cada vez que los leo. Una por una. Eleonora fue mencionando nombres, historias, triunfos. Cada niño tenía una historia. Cada niño era un milagro. Pero quiero que sepan algo más, dijo Eleonora, su voz temblando ahora con emoción. Ustedes salvaron mi vida tanto como yo salvé la de ustedes. Cuando mi esposo murió hace 17 años, pensé que mi vida había terminado. No teníamos hijos. Estaba sola. La jubilación se sentía como una sentencia de muerte, como si mi propósito hubiera desaparecido. Pero entonces comencé mi biblioteca sobre ruedas, y ustedes, mis queridos 1847 niños, se convirtieron en mi familia. Me dieron una razón para levantarme cada mañana. Me dieron esperanza cuando yo la necesitaba. Me enseñaron que el amor no tiene edad, que el propósito no tiene fecha de vencimiento, que mientras haya aliento en mi cuerpo, puedo hacer la diferencia. El juez Caprio se acercó a Eleonora y le entregó un sobre. Señora Griffin, en nombre de toda la ciudad, del Estado y de todas las personas cuyas vidas usted ha tocado, queremos darle esto. Eleonora abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un cheque por $50.000, donado por empresas locales y ciudadanos que habían sido inspirados por su historia. Pero más importante que el dinero, había una carta. Una carta firmada por el gobernador de Rhode Island, declarándola ciudadana del año. Y otra carta, esta del Congreso de los Estados Unidos, nominándola para la Medalla Presidencial de la Libertad. Pero Eleonora apenas miró el cheque o las cartas oficiales. Su atención estaba en otra cosa en el sobre. Una carta escrita a mano en papel de cuaderno, con la letra irregular de un niño. Era de Miguel, un niño de 8 años que acababa de aprender a leer ese año. La carta decía: «Querida Miss Ellie, yo no sabía leer bien. Los otros niños se reían de mí. Maestros estaban enojados. Mamá lloraba. Yo pensaba que era tonto. Pero tú me dijiste que yo era inteligente.
Me leíste historias. Me enseñaste letras. Ahora puedo leer solito. Leí un libro entero la semana pasada. Mamá lloró, pero esta vez porque estaba feliz. Gracias, Miss Ellie. Tú eres mi héroe. Te amo. Miguel. Eleonora no pudo continuar hablando. Se sentó en la silla que habían preparado para ella y simplemente lloró, abrazando esa carta contra su pecho como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Y lo era. El juez Caprio tomó el micrófono nuevamente. Amigos, dijo, su propia voz quebrándose, a veces nos preguntamos qué significa realmente la justicia. ¿Es solo aplicar la ley? ¿Es solo castigar a los culpables? No. La verdadera justicia es ver la humanidad en cada persona que entra por esas puertas del tribunal. Es entender que detrás de cada infracción hay una historia y que algunas veces esas historias no son de crímenes, sino de héroes silenciosos que hacen lo correcto cuando nadie está mirando. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. Eleonora Griffin violó la ley. Eso es un hecho. Pero ella respetó algo mucho más grande que la ley. Respetó el espíritu de lo que las leyes deberían proteger. La educación de nuestros niños, la esperanza de nuestras comunidades, la creencia de que cada vida tiene valor. Si hubiéramos aplicado la ley ciegamente ese día, habríamos cobrado $3.850 y probablemente habríamos destruido esta hermosa biblioteca sobre ruedas. Habríamos ganado algunos dólares para la ciudad, pero habríamos perdido algo invaluable. Miró directamente a las cámaras que estaban transmitiendo el evento en vivo. Este es mi mensaje para todos los jueces, para todos los que trabajan en el sistema de justicia, para todos los ciudadanos. La ley existe para servir a la humanidad, no para esclavizarla. Cuando vean a alguien rompiendo una regla, deténganse un momento. Pregunten por qué. Miren más allá de la superficie. Porque a veces, la persona que parece estar violando la ley está en realidad cumpliendo con una ley mucho más alta, la ley del amor. Los aplausos fueron ensordecedores. Duraron más de 10 minutos. Los niños comenzaron a cantar Thank You, Miss Ellie, una canción que habían compuesto especialmente para el evento. Las familias se unieron. Pronto, todo el parque estaba cantando. Cuando la ceremonia terminó, algo mágico sucedió. Los niños formaron una fila, y uno por uno se acercaron a Eleonora. Cada niño le entregó el libro que había traído, el libro que ella les había dado alguna vez, el libro que había cambiado su vida. Pero no se los devolvían para quedárselos. Cada libro tenía una nota pegada, una nota del niño explicando por qué ese libro era importante, qué había aprendido, cómo había crecido. Este es mi regalo para ti, le dijeron, para que recuerdes que lo que hiciste importó, para que sepas que nunca te olvidaremos. Al final del día, Eleonora tenía 847 cartas, 847 testimonios de amor, 847 razones por las que los últimos 12 años de su vida no fueron en vano. Esa noche, sola en su apartamento, Eleonora leyó cada carta, cada una. Lloró con cada palabra, sonrió con cada recuerdo. Y cuando terminó, a las 3 de la mañana, escribió en su diario algo que resumía todo. Hoy cumplí 79 años. He vivido una vida larga. He cometido errores. He perdido a personas que amaba. Pero si pudiera volver atrás y cambiar algo, no cambiaría nada. Porque estos últimos 12 años, estos 1847 niños, esta biblioteca sobre ruedas, esta ha sido mi verdadera vida. Esta ha sido mi obra maestra. No necesito una tumba elegante o un monumento. Mi monumento son estos niños, estas vidas cambiadas, estos futuros brillantes. Y eso es más de lo que cualquier persona podría pedir. 3 años después, a los 82 años, Eleonora todavía operaba su biblioteca sobre ruedas, aunque ahora tenía ayuda. Docenas de voluntarios se habían unido a su causa. La fundación, las bibliotecas de Eleonora, había crecido más allá de cualquier sueño. Había ahora 325 bibliotecas móviles en 42 estados. Más de 150.000 niños habían sido alcanzados. Pero Eleonora nunca dejó de hacer sus rutas diarias. Estos son mis niños, decía cuando le sugerían que se retirara. No puedo abandonarlos. El juez Frank Caprio la visitaba regularmente. Se habían convertido en amigos cercanos,
unidos por ese día extraordinario en el tribunal que había cambiado tantas vidas. A menudo, el juez se subía a la camioneta de Eleonora y leía historias a los niños. «Es mejor que estar en el tribunal», bromeaba, pero todos sabían que hablaba en serio. Una tarde, mientras leían Charlotte's Web a un grupo de niños pequeños en la calle Broad, el juez Caprio le preguntó a Eleonora: «¿Alguna vez te arrepientes? ¿Alguna vez deseas haber usado tu pensión para viajar, para descansar, para una jubilación tranquila?» Eleonora miró a los niños a su alrededor, sus caritas absortas en la historia, sus ojos brillando con imaginación. «Frank», respondió suavemente, «he viajado más que la mayoría de las personas. He estado en Narnia con Lucy, en Hogwarts con Harry, en el País de las Maravillas con Alicia. He volado con dragones, navegado con piratas, explorado galaxias lejanas, y lo he hecho todo sin salir de Providence. Esta camioneta es mi máquina del tiempo, mi nave espacial, mi portal a todos los mundos. ¿Arrepentirme? Jamás». El juez sonrió, secándose una lágrima que había escapado de su ojo. «Eleonora, eres la persona más rica que conozco». «Lo sé», respondió ella, abrazando a una niña pequeña que se había acurrucado a su lado. «Lo sé». Cuando le preguntaron en una entrevista nacional cuál era su mayor logro, Eleonora no mencionó los premios, no mencionó el reconocimiento internacional, no mencionó las bibliotecas que llevaban su nombre. En cambio, habló de Jasmine, la niña que había estado al borde de unirse a una pandilla y que ahora era trabajadora social, ayudando a niños en riesgo. Habló de Marcus, el futuro paleontólogo. Habló de Miguel, que aprendió a leer a los 8 años y ahora, a los 11, leía libros de nivel universitario. Habló de Amelia, cuya poesía había sido publicada en una revista literaria prestigiosa. «Ese es mi logro», dijo con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. «No los libros que presté, sino las vidas que florecieron. No las horas que pasé en mi camioneta, sino los sueños que ayudé a nacer. Eso es todo lo que importa al final. No cuánto vivimos, sino cuánto amor dejamos atrás. Y amigos, eso es exactamente lo que Eleonora Griffin hizo. Dejó un legado de amor que continúa expandiéndose, tocando vidas, cambiando destinos». Nos recuerda que nunca es demasiado tarde para hacer una diferencia. Nos enseña que los héroes no siempre usan capas. A veces conducen camionetas viejas llenas de libros usados. Y nos muestra que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en las sonrisas de los niños cuyas vidas tocamos, en las lágrimas de gratitud de las madres que ven a sus hijos prosperar, en el legado de esperanza que dejamos para las generaciones futuras. Si esta historia te conmovió, te pedimos que la compartas, no por nosotros, sino por Eleonora, por los 1847 niños cuyas vidas cambió, y por los millones más que podrían beneficiarse si más personas siguieran su ejemplo. Dinos en los comentarios, ¿conoces a alguien como Eleonora en tu comunidad? ¿Hay algún héroe silencioso que está cambiando vidas sin reconocimiento? Comparte sus historias. El mundo necesita escucharlas. El juez Caprio lo dijo mejor en su reflexión final sobre el caso. Eleonora Griffin me enseñó que la justicia no es solo lo que hacemos en la sala del tribunal. La justicia es lo que hacemos cuando nadie está mirando, cuando no hay cámaras, cuando no hay aplausos. Es lo que hacemos porque es correcto, porque importa, porque no podemos hacer otra cosa. Esa es la justicia más pura. Esa es la justicia que cambia el mundo. Y tiene razón. El mundo cambió ese día en Providence, Rhode Island. No porque un juez perdonara unas multas, sino porque todos fuimos testigos de lo que es posible cuando una persona decide que las excusas no son suficientes, que la edad no es una barrera, que los recursos limitados no significan impacto limitado. Eleonora nos mostró que con un corazón grande y determinación inquebrantable, una persona puede, literalmente, cambiar miles de vidas. Entonces, la próxima vez que veas una injusticia, una necesidad, un niño sin esperanza, pregúntate, ¿qué puedo hacer? No necesitas una fortuna, no necesitas fama, ni siquiera necesitas ser joven. Solo necesitas un corazón dispuesto y la valentía de empezar. Porque si una mujer de 78 años con una pensión mínima y una camioneta vieja pudo cambiar 1847 vidas,
Imagina lo que tú puedes hacer. Esta es la historia de Eleonora Griffin, la bibliotecaria rebelde que violó la ley para obedecer su corazón. Esta es la historia de un juez que vio más allá de las infracciones para encontrar un héroe. Pero sobre todo, esta es la historia de lo que es posible cuando elegimos el amor sobre la indiferencia, la acción sobre la excusa y la esperanza sobre la desesperación. Es la historia de todos nosotros, si tan solo nos atrevemos a escribirla.